gran calidad que es necesaria es la capacidad para escuchar. Porque si escuchamos, no solamente estamos aprendiendo algo con los demás, pero también tenemos la capacidad de tener más información para preparar la decisión. Por eso escuchar es muy importante. Además de escuchar, tener las informaciones que son necesarias, por eso. No mucha información, demasiada información también no es bueno, pero tener la información necesaria para poder liderar. Y después hay algo que también es necesario, que es que el líder sea reconocido por la gente como teniendo capacidad para liderar. Eso se puede construir con competencia, con trabajo, con dedicación, y hay otras características que son de la persona. La tenemos, no tenemos, podemos desarrollar algunas, pero hay otras que son más genéticas. Pero yo empezaría como para tener una buena capacidad para liderar, tener una buena capacidad para escuchar y para dialogar. Yo soy muy exigente con la gente que trabaja conmigo, pero también muy exigente conmigo mismo. Yo creo que quizás esa exigencia es una de las características. Al mismo tiempo creo que también trabajo mucho en equipo, me gusta mucho trabajar en equipo con las personas que trabajan conmigo, que también es muy importante, ¿no? Porque así todos traemos algo, ¿no? Todos contribuimos con algo, para eso trabajo en conjunto. En la carrera diplomática esa cuestión, los referentes que nos marcan, siempre se aplica más a embajadores con quien trabajamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Y yo tuve la suerte de trabajar con grandes embajadores portugueses con quien aprendí mucho, y eso para mí claro que es una referencia. Después también trabajamos con políticos, con ministros de Exteriores, con primeros ministros, pero esta relación que nosotros llamamos en el Ministerio de Exteriores portugués la escuela, tener una buena escuela es tener a alguien más viejo, más mayor, más senior que nosotros, con quien trabajamos y con quien aprendemos mucho, y también que nos traslada toda su experiencia y que es fundamental. Por eso yo tengo grandes referencias de embajadores portugueses con quien he trabajado. Nosotros tenemos una característica que yo creo que es muy importante, que es construir puentes para fuera de nuestros propios países, ¿no? La historia ha demostrado eso, por eso la característica de un líder portugués o la característica de un líder español, creo que esa capacidad de llegar más lejos, no solamente en Europa, pero también fuera de Europa. Y eso es fundamental en el mundo que vivimos. Sobre todo cuando tenemos tantos desafíos delante de nosotros, tenemos que trabajar con otras geografías y sobre todo con las geografías con las cuales tenemos más contactos, compartimos más en términos culturales, lingüísticos, económicos también. Somos uno de los países más digitalizados de Europa. Y el desarrollo de la agenda digital es muy importante, pero al mismo tiempo que estamos desarrollando e invirtiendo en la agenda digital, también tenemos una preocupación muy grande con la brecha digital, que esa es la otra parte, el otro lado de la moneda. Una demostración que nosotros somos un país que está muy digitalizado es también mirar las empresas, los empresarios, los nómadas digitales que están eligiendo Portugal para ir a vivir. Y eso es un indicador muy importante sobre el éxito de las políticas digitales en Portugal. Además, fue un eje muy importante de la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea en el primer semestre del 21, fue el eje digital, juntamente con el eje verde, el eje social.
Las políticas de digitalización tienen varios objetivos y en parte vamos a aplicar los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia también en la parte digital. También en la preparación de la administración para tener una administración más digital, no solamente en la cuestión de enseñanza, pero también la administración pública al servicio de los ciudadanos, que es fundamental. Por eso creemos que parte de las reformas estructurales que también tenemos que hacer en nuestra administración pública, que podemos hacerlas de una forma más rápida y quizás más eficiente, también aplicando la agenda y la transformación digital que estamos pensando. Y después hay otras áreas fundamentales. Yo tuve la oportunidad de hablar de agricultura, que es una área fundamental donde se puede hacer mucho más en el digital. Pero la cuestión es que para países como Portugal y España, que tenemos el desafío de atraer gente a regiones menos pobladas, tanto de Portugal como de España, en la raya, tenemos que crear el entorno digital que sea propicio para que esa gente va a vivir ahí. Yo creo que no hay un solo sector, tiene que ser la combinación de distintos sectores, porque tenemos que crear las condiciones de vida para que la gente vaya ahí. Para eso es necesario tener escuelas, tener centros de salud, tener buenas infraestructuras, pero también tener acceso a actividades culturales que torne atractivo. Y sobre todo la gente tiene que descubrir de nuevo el placer de vivir en esas regiones. Por eso tiene que ser un mixto de modernidad y de modernidad tecnológica, al mismo tiempo poniendo en valor las tradiciones y lo bueno que tienen esas regiones, ¿no? Y en este equilibrio entre la modernidad y el tradicional, creo que es donde está la fórmula para atraer gente para esas regiones más despobladas. Y la COVID, de una cierta manera, ha ayudado a la gente a mirar de nuevo al interior, los encantos del interior y las ventajas de vivir en el interior. Vamos a ver, es un reto que es un reto compartido entre Portugal y España, pero si tenemos éxito yo creo que va a cambiar mucho esas regiones para mejor. Ya teníamos el turismo sostenible y cómo desarrollar el turismo sostenible, ya estábamos trabajando en eso mismo antes de la crisis de COVID, porque ya entendemos que había cada vez más demanda para ese tipo de turismo. Vamos a presentar en la próxima cumbre bilateral entre Portugal y España, que tendrá lugar el 4 de noviembre en Portugal, en el norte de Portugal. Vamos a presentar una estrategia común de turismo sostenible transfronterizo entre Portugal y España. Y eso también es la primera vez que lo vamos a hacer en conjunto y es muy importante porque es la apuesta de los dos países en un turismo que tiene que ser sostenible, pero de nuevo en una política que pueda ayudar al desarrollo de la raya entre Portugal y España. El turismo tiene un papel fundamental, pero el turismo solo no lo puede hacer. O sea, la gente hoy cuando viaja, no viaja solamente para visitar un monumento, ¿no? Quiere tener una oferta mucho más amplia. Por eso tenemos que meter el cultural ahí también. Y si la gente puede hacer eso de una forma amiga del ambiente, todavía mejor. Podemos tener algo que la gente puede ir en un coche eléctrico o un minibús eléctrico entre Portugal y España, o crear corredores de bici entre Portugal y España. Hay ecovías de bicicleta internacionales, hay una ecovía europea, hay distintas ecovías europeas y hay ecovías que van de Portugal a España. Por eso hay una oferta, pero es necesario que la gente conozca mejor esa oferta. Yo creo que los empresarios en Portugal y en España están mejores, ¿no? Porque no solamente nosotros tenemos una gran apuesta en la energía renovable, pero también logramos tener esta excepción ibérica
que está contribuyendo para bajar el coste de la energía tanto en Portugal y España, que ha sido una gran medida y que de una cierta forma está también abriendo la discusión en Europa cómo tratar este tema del coste de la energía. Eso es, pero al mismo tiempo creo que tenemos que trabajar más en comunidades empresariales energéticas. Eso también es importante. Si los empresarios se unen para tener acceso a fuentes renovables de energía que son mucho más baratas, yo creo que pueden ganar algo en el futuro. Y eso creo que es una vía que hay que explotar. Y después los empresarios siempre son los más dinámicos en la economía, ¿no? No es el Estado que tiene que hacer los cambios, normalmente son los empresarios que van por delante y que después dicen qué tipo de apoyos necesitan. También la capacidad de adaptación. Un problema que tenemos en Europa sobre cómo gestionar toda esta cuestión de la energía es que no tenemos un mercado único energético, ¿no? Como tenemos un mercado único para otros sectores, también deberíamos tener un mercado único energético integrado que no tenemos. Entre Portugal y España sí que tenemos un mercado único eléctrico, no tenemos para el gas, pero tenemos para la electricidad, y estamos trabajando ahora en conjunto también para desarrollar en conjunto todo el tema del hidrógeno verde. Y por eso creo que esta área estratégica de la energía, que es estratégica para Europa, también es estratégica para Portugal y España, es una área donde nosotros en conjunto podemos hacer la diferencia cuando miramos a otros países en Europa. Y ese es el reto que tenemos ahora mismo. Eso tiene que ver un poco con el talento femenino, también con la igualdad de género y cómo tratamos eso, ¿no? Nosotros tenemos una ley de igualdad de género para cargos políticos. También miramos eso muy de cerca en temas de la administración de empresas, dentro de la administración pública, en las Fuerzas Armadas. Por eso es una política activa en Portugal y creo que tenemos que todavía hacer más en ese dominio, porque en realidad estamos hablando, hay que promocionar más esa igualdad de género, hay que dar más oportunidades a las mujeres dentro de la sociedad, porque todo esto en realidad se hace dentro de la competencia profesional, ¿no? Porque hay competencia profesional y por eso tenemos que aceptar más que tenemos que corregir las diferencias y los desequilibrios que vienen de antes, ¿no? Y eso lo intentamos hacer también dentro del Ministerio de Exteriores, es una política importante. Y si miramos los cambios de hace 30 años son enormes, pero todavía no son suficientes.